Fernando, hace 2 días la señora Norma Piña anunció que se levantaba el paro laboral, que definitivamente era ilegal a todas luces. La señora intentó mandar un mensaje para que bajáramos la guardia diciendo que ya no iba a aceptar ningún recurso de apelación o algún recurso legal por parte de jueces, magistrados o ministros para frenar la reforma al Poder Judicial, dando un mensaje de que aceptaba la voluntad del pueblo. Pues no, qué fregados van a andar aceptando la voluntad del pueblo, sino que hizo que bajáramos la guardia y hoy sábado se publica literalmente, familia del charro político, un desplegado jurídico por parte de jueces, ministros y magistrados que anuncian que se van a reducir su edad de jubilación con la finalidad que una vez que se aplique la reforma al Poder Judicial, ellos se puedan ir y puedan cobrar sus pensiones doradas aun cuando ni siquiera hayan cumplido la edad laboral establecida para pensionarse a través del Poder Judicial, así como también blindan otros beneficios dorados que han venido teniendo gracias a este poder que durante años fue intocable y era el refugio de potentados. Inaceptable, familia, porque mientras a nosotros nos subían la edad de jubilación y ellos se quedaban callados por miedo a la reforma al Poder Judicial, cuando ya se les dijo que tienen pase directo para participar los que actualmente desempeñan sus cargos como jueces, ministros y magistrados, les vale madre. Lo que ellos quieren es seguir teniendo el beneficio de ganar grandes cantidades de dinero y ganar por encima del presidente, violando uno de los artículos constitucionales que establece que nadie puede tener un mayor ingreso económico quien trabaje en el servicio público que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que arrancamos con la información. Yo estuve afuera de la Suprema Corte cuando exactamente la señora anunció que se doblaba, que aceptaba la reforma. Vamos a escuchar y dice así. Estamos a punto de tener acceso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y les quiero compartir una noticia de última hora. Y es que la ministra Norma Piña se dobla ante el pueblo de México luego de que en los pasados días se votó con las mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ha decidido no aceptar ninguna petición más por parte de trabajadores y personal del Poder Judicial que buscan tumbar la reforma judicial. Atentos, porque estaré publicando información muy importante en las próximas horas. Estamos a punto de... Bueno, pues este fue el mensaje que la señora mandó. Inclusive entramos a la Suprema Corte con la ministra Lenia Batres y yo le pregunté, ministra, ¿qué tan cierto es o qué posibilidad existe de que los ministros puedan tumbar la reforma al Poder Judicial, que ayer se declaró su constitucionalidad en la Cámara del Senado y en la Cámara de Diputados, donde fui presente? Le agradezco al senador Carlos Lomelí de haberme permitido estar en esa sesión con el presidente Fernández Noroña y demás compañeros, cuando se declara la constitucionalidad para que el día 15, es decir, el día de mañana, esta reforma sea publicada oficialmente. Ante esto, la ministra Lenia Batres anunció que no hay forma de que los ministros tumben una reforma constitucional si realmente se apegan a lo establecido en las leyes. Si salen con sus incoherencias de interpretar, de andar ahí revolviendo y hacer interpretaciones tarugas que les benefician a ellos, bueno, pues lo harán, pero desde la ilegalidad. Legalmente, jurídicamente hablando, ya no hay más que hacer. Vamos a escuchar a la ministra Lenia Batres, ministra del Pueblo, y esto fue lo que anunció. Lo único que te puedo decir es que hay hasta ahora criterios que indican que no tenemos facultades para resolver sobre reformas constitucionales. Expresamente respecto del juicio de amparo, es expreso en la ley de amparo, no es tan claro en las otras figuras. Sin embargo, en las jurisprudencias hasta ahora vigentes de la Suprema Corte, esta Corte no tiene facultades para revisar procesos de reforma constitucional. Y lo único que te puedo decir es que hay hasta ahora criterios que indican que no tenemos facultades para...
Pues ahí está, no tienen facultades. Sin embargo, la ministra Lenia anuncia que efectivamente sí ha habido un comunicado por parte de Piña que quiere convocar a los ministros para ver de qué forma intentan sacarse una guandajada debajo de la manga. Ahora, es increíble el nivel de, pues, ¿cómo podremos decir? Arrastramiento que tienen estos personajes que ya reveló también Lenia Batres y que vamos a publicar. La entrevista estuvo muy buena. Quienes fueron los que verdaderamente se estuvieron manifestando no eran trabajadores del Poder Judicial. Cuánto se les dio y cuánto se les prometió, porque si hubo lana de por medio, eso revela la ministra, lo vamos a publicar en el transcurso del día. Pero es increíble que fueron a la Embajada de Estados Unidos y hoy ministros y magistrados piden que este tema se resuelva en tribunales de Estados Unidos. ¿Qué fregados les pasa, familia? Estamos en México, no sean arrastrados. Las leyes y los temas legales, jurídicos, constitucionales de nuestro país se arreglan en México. Vamos a escuchar y dice así. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación que se manifestaban a las afueras de la Bolsa Mexicana de Valores decidieron realizar una marcha hacia la Embajada de los Estados Unidos. Utilizaron el camellón que divide carriles centrales y carriles laterales. Una vez frente a las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos en México, comenzaron a lanzar consignas apoyados con megáfonos y altavoces. Utilizaron lo que es parte de la banqueta frente al enrejado. La circulación no se vio afectada, únicamente los vehículos que se detienen a observar dicha movilización. Han mencionado que actividades como estas podrían estarse llevando a cabo la próxima semana y parte del fin de semana. Todo esto para manifestar su rechazo a la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla. Pues ahí está, ¿no? Es increíble. También lanzaron un desplegado que pedían apoyo al gobierno de Estados Unidos y que este tema de la reforma judicial se resolviera en tribunales de Estados Unidos. Háganme el fregado favor. Ahora, en pleno programa del canal de la Judicatura, que es un programa o es un canal que tiene el Poder Judicial, en el propio programa del Poder Judicial aceptan que recibieron financiamiento de ONGs de Estados Unidos, como ha recibido financiamiento Claudio X González y ha recibido financiamiento el PAN. Vamos a escuchar. Una vez que fue aprobada la llamada reforma judicial, organizaciones de la sociedad civil aseguraron que con ello se anula la división de poderes y se pone en riesgo los derechos humanos. El Centro Miguel Agustín Pro Juárez señaló que el Plan C está generando erosión democrática, amplía la prisión preventiva oficiosa, que es inconvencional, militariza la seguridad pública, elimina órganos protectores de derechos y fomenta la captura política de la judicatura. Por su parte, la organización México Unido contra la Delincuencia afirmó que se trata de un grave retroceso en materia de Estado de Derecho, además de socavar el acceso a la justicia de las víctimas de delitos, la defensa de los derechos humanos y la división de poderes. Agregó que la verdadera intención de la reforma es imponer un control político sobre el último de los tres poderes que era capaz de ser un contrapeso. Una vez que fue aprobada la llamada reforma judicial, Pues ahí está, apoyadas por ONGs extranjeras y ONGs de Claudio X González. Y aquí escuchamos nuevamente cómo la monarca autócrata Norma Piña no puede tirar la reforma al Poder Judicial. Si lo hace sería algo completamente ilegal porque no está establecido y nunca antes había sucedido. Vamos a escuchar. Esto no es posible. El contenido de las reformas es representación de la soberanía popular. El poder constituyente permanente ejerce esa soberanía y dice la Constitución que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. De modo que cambiar la organización del poder judicial es algo que puede hacer el pueblo a través del poder constituyente. Y este poder está por encima de cualquier de los poderes constituidos de los tres poderes de la República. La Corte está sujeta también a ese poder. Esto no es posible. El contenido de las reformas es representación de la soberanía.
Ojo, esto no es posible, pero si lo hacen, esto estaría declarándonos al pueblo de México un rompimiento del Estado que conforma nuestro país, nuestro gobierno, y esto desencadenaría un golpe de Estado, definitivamente, si la señora se atreve a hacerlo. Ahora vamos a escuchar también cómo efectivamente una víctima habla de cómo los jueces le pedían moches para sacar a un familiar de la cárcel, o si no se iba a quedar ahí, independientemente de que no fuera culpable. Por cuestiones de que yo aquí ya tenía mi negocio establecido, primero se presenta conmigo como una persona muy amorosa, cariñosa y cooperativa, pero al poco tiempo él pues cambió totalmente su trato hacia mí. Se volvió muy violento, para todo me gritaba, me sobajaba, me prohibía ponerme aretes, me prohibía salir a la calle. De hecho, hasta en los últimos años se atrevió a amenazarme con un arma pulsocortante, ¿no? Y a mi hija también me la amenazaba. Mi hija estudió en Monterrey y siempre me decía, tengo unos amigos que les llamo los locos y ellos son capaces de desaparecer a quien sea si yo se los pido. Y para que yo accediera a sus peticiones de toda índole dentro de una casa, me decía, oye, mis amigos, los locos andan en Monterrey, ¿eh? Y entonces yo no sabía cómo actuar porque cada vez me fui haciendo más chiquita, y lo único que yo tenía en mi mente es, levántate, trabaja para que saques adelante a tu hija y a este señor ni lo veas. De hecho, llegó el momento en que yo me cambié de recámara porque dije, oye, yo creo que este es momento de que mejor te retires porque tú y yo no nos entendemos, no me gusta tu trato, y terminó diciendo... Bueno, este video es de una señora que vivía violencia, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Y dice así: testimonio de las víctimas del Poder Judicial, como esta señora, Hila, que recoge, Hila Cifuentes, que recoge la querida y talentosa Meme Yamel, nos muestra el nivel de descomposición de jueces y magistrados que es necesaria una reforma al Poder Judicial, porque bueno, ella tenía una persona que lo hacía daño y cuando ella denuncia, bueno, pues ella explica cómo un juez de la Ciudad de México le pedía un soborno a la víctima si no quería que liberara a su agresor, ¿no? Esto lo publica Meme Yamel en su canal y es un testimonio bastante fuerte de familia del charro político. Y en medio de todo esto, bueno, pues ya se están estableciendo las mesas de trabajo en el INE, quiera o no Norma Piña, para definir cómo será la convocatoria, cómo será esta etapa, ¿no?, de procesos de campaña que llevarán a cabo los jueces, ministros y magistrados para pedir el voto. Lo que sí les puedo adelantar que da a conocer la ministra Lenia Batres, y que les voy a subir la entrevista completa, que el próximo o próxima en ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será quien resulte ser el más votado. Es decir, el ministro o ministra que saque más votos de este primer proceso que se llevará, el primero será en 2025 y el siguiente hasta 2027. Bueno, pues el presidente será o la presidenta será la que resulte más votada de los ministros, que también recuerden que la reforma busca reducir el número de ministros. Ahora, siguiendo con la información, vamos a escuchar. Ya lo vimos en la madrugada del día de hoy, fue aprobada en el Senado de la República, sin embargo tendrán que correr los procesos en las entidades para que este pueda ser, siendo una reforma constitucional, necesitamos al menos 17 congresos locales que la aprueben para que pueda ser promulgado. En estos momentos nosotros empezaremos trabajos preparatorios para nuestros posibles escenarios por venir. Habremos de hacer reuniones, las consejerías, las áreas técnicas del instituto para intentar delinear
ahora sí, la ruta que le tocará al Instituto Nacional. Entre esta ruta, pues seguramente está el tema del presupuesto, ¿no? Que se tendrá que contemplar. En este momento el Instituto está llevando a cabo el proceso de presupuestación para el 2025 y seguramente habremos de incluir eso en cuanto las áreas estén ya en disponibilidad. ¿Se contemplaría la instalación de las 170,000 casillas como una elección normal? Esa y muchas otras más preguntas tenemos, yo creo toda la ciudadanía, o sea, cómo vamos a informar, cómo vamos a hacer esta comunicación pedagógica que nos lleve a todos los ciudadanos y ciudadanas tener claridad de lo que será el proceso electivo del Poder Judicial en caso de que tengamos la aprobación de al menos 17 congresos. Siempre hay que estar atentos a eso y seguramente estas y muchas otras preguntas saltarán en los grupos de trabajo técnicos operativos que tendremos que tener a bien realizar. Solamente para saber cuál es la ruta que se tiene que seguir, es decir, una vez que sea promulgada, ¿qué es lo que va a pasar con el INE? ¿Tiene que sesionar? ¿Cómo está el calendario? Lo que tenemos conocimiento por el dictamen del Senado y de las comisiones en el Congreso y en el Senado es que viene ahí un tiempo determinado. Una vez aprobada, el Instituto tendrá en la siguiente semana que iniciar el proceso electivo. Así también vienen otros tiempos definidos como tiempos para emitir la convocatoria por parte del Senado, tiempos para presentar los registros aquí en el Instituto, enviárnoslos. Eso incluye los tiempos que tendrán los tres poderes para hacer sus propuestas y el tiempo en que se deben de entregar para que el Instituto pueda ir avanzando. Hasta ahorita eso es lo que hemos visto, pero insisto y hay que ser muy prudentes en esto, hay que tener siempre la parte técnica de nuestras áreas que son altamente especializadas para ver en qué nos vamos a ir poniendo, pero sí, eso dice la reforma. La elección será quizá un nuevo paradigma en la organización de elecciones. ¿El INE está listo? Seguramente deberemos de estar listos. Es un mandato constitucional. Si así sucede y el INE no puede decir no estoy listo. Tendremos que buscar cómo estar listos porque es un mandato constitucional cuando nos llegue a nosotros ya la reforma para su implementación. Así que encontraremos las rutas y en cuanto eso vaya caminando, por supuesto que nuestra obligación siempre será ir transparentando cada momento de este proceso e ir informando a la comunidad e informando a través de ustedes, por supuesto. Muchas gracias, consejera. Pues esa fue la respuesta de la presidenta del INE, ¿no? Ya están alistando los motores para empezar a decir cómo se va a llevar a cabo esta votación. Ahora, lo que yo les platicaba es lo siguiente, boom, todavía no los corren y ya andan hambriados en la judicatura. Y es que los que se supone que son los encargados de regular el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Familia, que en 25 años solamente han destituido a 23 jueces en 25 años, imagínense cuando estamos hablando de una cantidad enorme de ministros y magistrados, jueces que tenemos en nuestro país y a ninguno lo han encarcelado a pesar de que sabemos que han estado trabajando con la maña y con la injusticia. Pues bueno, ahora el Consejo de la Judicatura, bueno, pues ya se autoadjudica, así como lo escuchan, sus pensiones millonarias. Es decir, antes de que los corran, se van a poder llevar su pensión porque se acaban de reducir los años, así como lo escuchan, para que cuando llegue la destitución de estos personajes, bueno, no les afecte y puedan seguir viviendo toda su vida de el dinero del pueblo de México. Ahora vamos a leer un poquito, aquí está en pantalla, se los voy a mostrar a continuación. Esto es lo que acaban de aprobar, fíjense nada más, qué barbaridad, y dice, blinda judicatura pensiones de jueces y magistrados. Para blindar las pensiones complementarias de los magistrados y jueces ante la entrada en vigor de la reforma al Consejo de la Judicatura, aprobó por unanimidad, pues cómo no, como borregos, el pasado 11 de septiembre un sistema que otorga pensiones vitalicias que se suman a pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE y que serán de 45 a 48% del ingreso otorgado
por el instituto. Fíjense nada más, mientras a nosotros de nuestro 100% nos dejaron el 30% de las pensiones, ojo con el dato, ellos se acaban de otorgar del 45 al 80% más de lo que actualmente ya perciben, y que esto sea vitalicio de por vida y que nadie se los pueda quitar. Ahora, sigamos leyendo. Hasta el pasado 31 de julio, en el Consejo de la Judicatura laboraban 768 jueces solamente en el Consejo de la Judicatura. ¿Y cómo es posible que solamente el Consejo ha sancionado, ojo, no ha quitado de su cargo a 23 jueces o magistrados, cuando solamente de jueces, solamente en el Consejo de la Judicatura, no estoy hablando de todo el Poder Judicial, tienen 768 jueces de distrito, 951 magistrados? Los primeros tienen un sueldo tabular neto mensual de 139,210 pesos y los magistrados de 152,531, de acuerdo con el Sistema de Información Relevante en Materia Administrativa. Con la entrada en vigor de la reforma del Poder Judicial, que ya fue aprobada por más de 20 congresos locales y el Congreso de la Unión, cuyo decreto, ojo con eso, con la entrada en vigor de la reforma, o sea, todo esto es por la reforma que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y por el Congreso y los Congresos del Estado, cuyo decreto de reforma se espera que sea publicado este 15 de septiembre, se exigirán los fideicomisos, ojo con el dato, se exigirán o se otorgarán los fideicomisos que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el último estado de cuenta de este fondo para pensiones complementarias de magistrados y jueces federales, reportó el 30 de junio de este año 5,991 millones, ojo con el dato, se acaban de repartir 5,191 millones, ojo, 5,191 millones, ojo, 5,191 millones 604,408 pesos. Es importante explicar esto porque pues son cantidades enormes. La modificación aprobada por el Consejo de la Judicatura y dada a conocer ayer considera que los jueces y magistrados que hayan desempeñado cargos administrativos, jurisdiccionales en cualquier instancia del Poder Judicial puedan solicitar su jubilación a los 55 años de edad. O sea, no importa si entraste hace 5 años y ya vas a cumplir 55, ya te puedes jubilar, no importa cuánto hayas trabajado en el Poder Judicial. Si tú ya tienes 55 años, ya te puedes jubilar o menos. Si tienes 55 años o menos de edad, siempre que hayas laborado 25 años y hasta 35 en el mismo, con lo cual podrás obtener más del 45% de tus ingresos extras. Pues, ¿cómo les queda el ojo? Se reparten un fideicomiso de más de 5,900 millones de pesos, y lo acabamos de ver aquí en pantalla, y mientras al pueblo le siguen dando palo con sus sentencias injustas. Ahora, el embajador Ken Salazar sigue de intrigoso y dice que respeta la soberanía del pueblo de México, pero está en contra de la reforma al Poder Judicial. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿alguien le preguntó a Ken Salazar qué opina de la reforma al Poder Judicial? ¿A alguien le interesa lo que opina Ken Salazar? Y todavía sale hipócritamente Norma Piña, exactamente el día de ayer, a decir: no gastemos los recursos del Poder Judicial en una reforma como esta, planteada, politizada. Los nombramientos convalidan que se acceda a la impartición de justicia personas cercanas al poder. A ella la puso Enrique Peña Nieto. ¿De qué habla, señora? No sea hipócrita. Ahora, no gastemos los recursos del Poder Judicial en esta reforma, pero sí se gastan los recursos del Poder Judicial,
los fideicomisos en pensiones doradas y vitalicias a magistrados que podrán jubilarse tan solo con 55 años de edad y 20 años laborados en el Poder Judicial. Esto es a lo que nos estamos enfrentando y este es el madruguete que nos acaban de exactamente aplicar los magistrados y los jueces. Ante esto, bueno, pues también está el tema de los yunes. Yo le pregunté a Félix Salgado Macedonio, ojo con el dato, yo le pregunté sobre él qué opinaba, si él estaría de acuerdo en recibir a los yunes o al hijo Yunes en Morena o en algún partido aliado. No hay que olvidar quiénes son los yunes, aunque el señor haya sido el voto que le dio el triunfo a la reforma al Poder Judicial, pues mucha gente no estaría de acuerdo, como Rocío Nale. Ante esto yo le pregunté a Félix qué opinaba él, no qué opina todo Morena. Vamos a escuchar. La expulsión de Yunes del PAN. No, pues para nosotros, ahora sí que es decisión de cada partido, pero Yunes tiene aquí un espacio con nosotros. ¿En Morena o en el Verde? Morena o en el Verde, él decida. Es buen elemento Yunes. Gracias. Hizo un gran trabajo con la parte. La expulsión. Pues ahí está lo que dice. Ante esto Rocío Nale le cierra la puerta. Una cosa es que haya votado, pero no se le quita lo rata, y le da el portazo en Morena. No lo aceptan. Ahora la pregunta es ¿a dónde se va a ir? Ya está expulsado del PAN, que se vaya al PRI o que se quede en el PT o en el Verde. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál podría ser la mejor decisión? Lo que sí es que si ya logramos quitarles un senador, aunque sea este sujeto que sabemos lo que representa, pues ya no hay que regresárselos a la oposición, o al menos es una posición más que nos beneficia para las siguientes reformas. Porque el día de ayer yo estuve con Javier Corral, quien habla que se viene otra reforma al Poder Judicial. Esta es la primera de muchas, por eso no son tarugos los jueces, magistrados y ministros. Agarran un fideicomiso de más de 5,900 millones de pesos y se lo están repartiendo en este momento. En este momento que usted está viendo el video, en este momento están repartiéndose el fideicomiso. ¿Qué puede hacer el pueblo de México? Alerta nacional. Bueno, pues familia, déjame en los comentarios qué opinas al respecto, qué opinas de los yunes, a dónde quieres que se vaya. Rocío Nale le dice no, ella no tiene acuerdo con los yunes y ella no va a trabajar con los yunes en Veracruz, así que en Morena, Veracruz no tienen espacio. ¿Usted qué opina al respecto? Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.